Mi suegro luchaba por ocultar sus miradas furtivas, aunque su intento era tan torpe como transparente. Cada vez que me inclinaba, para tomar un pedazo de pan del canasto sobre la mesa, notaba como sus ojos se deslizaban indiscretamente por mi escote. Era un juego peligroso, pero me deleitaba en hacerle de chile el taco, jugando con fuego sin que nadie más sospechara mi sutil venganza. Me decía a mí misma, con que abuelita no suegro. A ver si esto que ves es de una abuelita. El calor del verano se hacía presente, una excusa perfecta para agudizar mi estratagema. «Hace calor, ¿verdad, suegro?», le dije observando cómo las primeras gotas de sudor aparecían en su frente. Era el momento perfecto para poner a prueba su habilidad para disimular. Casi se atragantó con su café, al darse cuenta de que lo descubrí. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante, él pudo notar que sus miradas dejaron de ser un secreto para mí. Intentó toser, tratando de disimular su incomodidad, pero la tensión flotaba en el aire como una neblina inconfundible. Mi esposo y mi cuñada, ajenos al drama que se desarrollaba frente a ellos, seguían riendo y compartiendo anécdotas. Era un juego peligroso en el que participábamos 3, pero solo 2 éramos conscientes de las reglas. Mi suegro, atrapado entre el calor sofocante y mi mirada perspicaz, optó por una respuesta neutral. Sí, el sol salió antes de lo normal y ya está pegando fuerte. Su voz temblaba ligeramente, revelando más de lo que estaba dispuesto a admitir. A partir de ese momento, el desayuno se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde las miradas esquivas y los secretos compartidos se entrelazaban en una danza de intrigas, que solo yo entendía el porqué. El aroma a flores frescas y tierra húmeda impregnaba el aire, pero allí dentro en el comedor, la atmósfera era más tensa que una cuerda a punto de romperse. Mi suegro, un hombre de aspecto distinguido, pero con ojos que escondían sus pensamientos, me miró fijamente desde el otro lado de la mesa. La madera antigua crujía bajo mis manos, mientras me esforzaba por mantener la calma en mi rostro. Solo lo miraba fijamente, para ver con qué más me iba a salir. «Me imagino que ya tiene hijos», lanzó la pregunta como si estuviera lanzando una red en busca de algún secreto oculto. Sonreí, una sonrisa que ocultaba más de lo que revelaba. Es normal que piense o se imagine eso. Bien sabe que enviudé hace 4 años, pero no tengo hijos. Mi esposo volteó a verlo y dijo, «Papá, ¿no crees que es una pregunta un poco tosca?». Él asintió, pero sus ojos no dejaron de estudiar los míos. Yo continué, «Mi difunto compañero, el hombre que una vez compartió mi vida, enfrentó muchas dificultades en su salud. La infertilidad fue una sombra oscura que estuvo sobre nosotros. Esa fue la razón por la cual la risa infantil nunca resonó en nuestro hogar. Como mujer, ser madre es lo que más deseo», continué, consciente de que cada palabra que salía de mi boca era como una pequeña chispa en la mecha del ego de mi suegro. «Espero que su hijo y yo podamos hacerlo abuelo lo antes posible». La expresión en el rostro de mi suegro cambió sutilmente, como un titubeo en el ballet de emociones que se desarrollaba en su interior. Quizás era la mención de la descendencia, la perspectiva de un futuro que él aún no había vislumbrado. O tal vez, era el hecho de que yo, con mis palabras, estaba arrojando sombras sobre la imagen perfecta que él tenía de su propio hijo. Seguí hablando, construyendo cada frase con cuidado, como si fueran piezas de un rompecabezas que revelaría un panorama más grande. «Quiero que nuestros hijos llenen estas habitaciones con risas, que corran por los pasillos, y hagan de esta casa un hogar nuevamente». Sus ojos, antes inescrutables, ahora mostraban una mezcla de confusión y molestia. No me quería para nada, lo sabía. Pero en mi deseo de dejar una semilla de discordia en su mente, de sembrar dudas y cuestionamientos, encontraba un extraño consuelo. La conversación continuó, pero la inconformidad se había instalado como un huésped no invitado en la mesa. Mi suegro y yo éramos actores en un drama familiar, cada uno con sus propias motivaciones y máscaras cuidadosamente colocadas. Sin saber que más adelante todo esto iba a cambiar. Ninguno de los dos se imaginaba que esos choques eran el nacimiento de algo más profundo en ambos. Me incliné, y mis labios rozaron la oreja de mi esposo, con las palabras pronunciadas suavemente. «Cariño, creo que voy a darme una buena ducha. Este calor me está sofocando», le dije, mientras mis ojos se encontraban con los suyos, buscando algo indefinido. Al levantarme, cada paso que daba tenía la gracia de una danza lenta, con mi cuerpo respondiendo a una música interna, que solo yo escuchaba. Al pasar junto a mi suegro, su presencia se volvió palpable, una sombra que se cernía en el aire enrarecido.
Mis movimientos eran sutiles, pero deliberados, como las palmeras que se mecían bajo la caricia del viento. El calor, sin embargo, no solo provenía de los rayos de sol, era la tensión palpable en el comedor, la electricidad que cargaba cada espacio entre nosotros. Fue entonces cuando, con un movimiento bien estudiado, y como un susurro en el viento, mi cadera rozó inadvertidamente el hombro de mi suegro. Un roce tan fugaz, como el destello de un relámpago distante. La electricidad se intensificó, como una corriente invisible que unía nuestros cuerpos en un juego peligroso. Sentí como mi suegro tiró de su hombro, un gesto brusco que dejó al descubierto las emociones que luchaba por ocultar. Pero yo, como si nada hubiera sucedido, me pegué un poco más, desafiante, desatando un huracán de emociones entre nosotros. Era un juego arriesgado, una danza en la cuerda floja de la tentación. En el silencio que siguió, el aire vibraba con una tensión no dicha. Mis ojos encontraron los de mi esposo, quien observaba la escena con una mirada inquisitiva. En ese instante, el calor se volvió asfixiante, la ducha que había mencionado antes parecía más necesaria que nunca. El juego apenas comenzaba, y yo estaba dispuesta a explorar los confines peligrosos, de la intriga y la seducción. En ese espacio entre lo dicho y lo no dicho, se tejía una trama complicada de emociones y secretos, que amenazaba con alterar la realidad que conocíamos. Le dije a mi esposo: cariño, vienes a ducharte conmigo, pues voy a necesitar que me laves la espalda. Una sugerencia inocente, o al menos eso pretendía que pareciera, pero el efecto en el comedor fue palpable. Mi esposo, con una expresión inicial de sorpresa, rápidamente ocultó sus emociones bajo una sonrisa nerviosa. No había previsto esto, y sus ojos se encontraron con los de mi cuñada y mi suegro, quienes compartían un asombro mutuo. Mi esposo dijo: no, yo voy a quedarme un momento más, pero en la habitación te veo. En la descripción de este relato te dejo la dirección de la primera parte. ¿Te gustaría saber cuál es el desenlace de esta historia? Si es así, házmelo saber en los comentarios. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.